Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Janina y en esta ocasión quería contarles cómo fue que llegué a la iglesia cristiana, ¿sí? No va a ser un story time, va a ser un testimonio time, así que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Bueno, nada, cuando yo era muy chiquita, como hacen con casi todos los niños, me bautizaron por la iglesia católica, tengo padrinos, sí, que amo un montonazo, y bueno, mis papás me bautizaron, así que por ende ya me asignaron una iglesia. Cuando crecí, a los 8 o 9 años, empecé catequesis, que es lo normal. Bueno, siguiendo las costumbres de la Iglesia Católica, y tomé la comunión después de hacer 2 años de catequesis. Y dejando pasar un año, te hacían tomar como otro tipo de catequesis y tomabas la confirmación. Era como confirmar ese sacramento. Bueno, hice todo, todo. Mi mamá siempre nos empujó a orar, a rezar. Rezábamos Ave María, rezábamos Credo, rezábamos el Padre Nuestro, oraciones básicas del catolicismo. Y una vez que tomé la confirmación, me quedé siendo ayudante de la catequista, ya me conocían, así que la catequista necesitaba ayuda, yo ya era preadolescente, digamos, así que me quedé ayudándola, le ayudaba con los nenes a dar las clases, ella me dejaba dar algunas clases fáciles. Y hasta que bueno, ella se fue porque estaba estudiando y bueno, me quedé siendo catequista. Era muy chica, pero bueno, los chicos eran más chicos que yo, así que los podía ayudar. Y a los 15 años mi papá empieza a ir a la Iglesia Universal y nos llevó a todos. Y fue un cambio difícil porque nosotros creíamos en los santos, va más para mí que para el resto de la familia, porque estaba muy involucrada con la iglesia cristiana y con la iglesia católica, y el ir a una iglesia cristiana fue un cambio bastante raro, pero bueno, me pude adaptar bien porque la verdad que fueron muy buenos conmigo, me trataron bien y bueno, estuvimos ahí en la Iglesia Universal a partir de que yo tenía 15 años. Nunca había ido a congregar, pero sí había ido a una iglesia cristiana, sí, porque mis tías, mi abuela eran cristianas. Y bueno, esporádicamente por otras cuestiones que después en otro testimonio lo voy a contar, fuimos a la iglesia cristiana cuando yo era más chica. Pero esto era un cambio rotundo, ¿no? Porque yo ya entraba a congregar ahí. Así que empezamos a congregar en la Iglesia Universal, yo empecé a participar de los grupos de jóvenes, empecé como una joven y bueno, después fui siendo auxiliar desde los grupos, así de a poco me fui convirtiendo en líder de los grupos, pero por cuestiones familiares con mi papá, mías también, yo era muy chica, tenía 17 años, son cosas que nos pasan, ¿no? Capaz si te pasó, me lo podés decir, no hay problema, lo podés dejar ahí en un comentario, sí sé que no soy la única, pero bueno, por cuestiones de ser adolescente, ¿no? Que quizás queríamos vivir y queríamos hacer cosas y no queríamos estar tanto en la iglesia y eso fue como complicado, entonces fueron muchas razones las que me llevaron a alejarme de la iglesia, apartarme rotundamente. En ese momento ni la católica ni la cristiana, dije basta para mí y dejé de ir a la iglesia y estuve apartada mucho tiempo, pero siempre trataba de llevar mis diezmos, trataba de ir cada tanto con mi papá para darle gusto más que nada, pero no, ya no lo sentía como algo personal, como algo que yo amara hacer o que me gustara hacer como lo hago hoy por hoy, ¿no? Pero pasó un tiempo y a los 19, no pasó mucho tiempo, pero pasó a los 19, 20 años casi, no, a los 20, yo me quedo embarazada de mi primer hijo y entonces ahí fue como un clic que hizo en mi cabeza porque yo personalmente había pasado muchas cosas cuando era chica
Tuve una infancia difícil, pero eso es otro testimonio. Y no quería porque encima estaba sola, no estaba con la persona, con el papá. Entonces yo me acordaba de que Dios era poderoso y que Él todo lo podía y que Él estaba en todos lados. Era lo único que tenía en la cabeza. Yo decía, Dios está en todos lados, Dios está en todos lados, Dios todo lo ve. Siempre eso estuvo en mi pensamiento desde chica. Entonces yo dije, tengo que hacer algo y tengo que resguardar a mi hijo porque sé que hay límites para mí. En ese momento comprendí que yo no era todopoderosa y que yo no podía solamente autoabastecerme de todo, sino que necesitaba de Dios. Entonces, cuando me entero que estoy embarazada, yo también tenía vicios, fumaba y creo que ese día fue el último cigarrillo que fumé. Y dije, bueno, tengo un hijo, lo tengo que cuidar, está dentro mío, tengo que hacer algo. Desde esa vez empecé a ir todos los domingos a la iglesia. Yo trabajaba muchas horas, entonces solamente podía ir los domingos a la iglesia. Así que iba todos los domingos a la iglesia y el pastor me oraba la panza y yo sentía que mi hijo estaba protegido de esa manera. Así que realmente fue bueno que yo pudiera ir ahí, pudiera estar todos los domingos, me sentía contenida, ¿no? Que había alguien que estaba orando por mí, por mi hijo, sabía que Dios estaba obrando, porque gracias a Dios mi hijo nació sano, nació fuerte y no le faltó nada. Mi hijo nació en una clínica privada, yo tenía obra social, gracias a Dios todo Dios nos proveyó y era complicado también, era muy complicado para mí poder congregar, era una iglesia de verdad porque yo trabajaba mucho y también fue difícil el paso de comprometerme con Dios, de poder decir, bueno, Señor, acá estoy, quiero servirte, quiero hacer cosas para vos. No me daba el lugar, no me daba la situación. Así me pasaron años de no encontrar un lugar, porque si bien yo podía ir todos los domingos, pero yo sentía que no estaba comprometida, yo sentía que era una más que iba y se sentaba los domingos y que oraban por mí, que oraban por mi vida, pero nada más. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar algo más, pero buscar ese algo más me llevó años, tiempo me llevó, hasta que incluso hasta que cumplió mi hijo 3 años, yo pude encontrar ese lugar. Yo me acuerdo que salí con mi esposo a buscar una iglesia, porque yo le dije, no, yo quiero ir a una iglesia. Llegó un momento que ya no lo sostenía más, que oraba, rezaba en mi casa, pero yo dije, yo necesito congregarme en algún lado, necesito ir a una iglesia. Tenía una necesidad en mi corazón de ir a una iglesia. Entonces salimos con las bicicletas, me acuerdo, a buscar una iglesia. Yo vi una iglesia por acá, le decía, y fuimos a ver por dónde veíamos una iglesia y no encontrábamos nada. Parecía que habían desaparecido todas las iglesias. Yo quiero ir a la iglesia, desaparecen las iglesias. Entonces, resulta que un tiempo después, semanas después, un amigo nos invita a una reunión, a una célula que estaban haciendo en la casa de una pastora de acá del barrio y era un lugar súper chiquitito en la pieza de la pastora y ahí había 2 pastores que venían desde Moreno, venían a traernos la palabra de Dios y fue una bendición porque yo pude encontrar un lugar donde podía escuchar una palabra y no era una iglesia como yo esperaba, era una célula, pero me sentí cómoda y me sentí bien ahí en ese lugar. Y después empezaron a hacer campañas en una sociedad de fomento cerca de acá del barrio, de la casa de esta pastora. Y bueno, empecé a ir, yo trabajaba menos horas, pero empecé a ir, salía del trabajo, iba un ratito, hasta que los pastores que habían empezado esta célula se fueron por cuestiones personales y vinieron otros pastores, que son mis pastores hoy en día, Marta y Osmar, que los amo con todo mi corazón. Y ellos siguieron la obra, ¿no? Y
teníamos una vez en la semana ahí en esa sociedad de fomento, hasta que después tuvimos 2, y ya no solamente recibíamos la palabra en la casa de la pastora, en la pieza de la pastora Desi, sino que ya teníamos un lugar donde congregar. Y a partir de ahí que yo empecé a congregar, a ponerme en las manos de Dios, y realmente que tuve unos padres amorosos como Marta y Osmar que me abrieron las puertas, que me esperaron, que nos supieron llevar, ¿no? Que nos hicieron sentir cómodos tanto en la pieza de la pastora como en la sociedad de fomento, es que yo pude entregarme más a Dios y que pude hacer lo que Dios tenía planeado para mí, ¿no? Entonces, pasando ese tiempo, que fue difícil, conseguimos otro lugar más grande donde podíamos estar todos los días, y ya esos cultos, esas campañas o esa célula se convirtió en una iglesia que hoy por hoy está funcionando, que tenemos muchos miembros, gracias a Dios, y que me permitieron servir y que me permitieron ser un poquito de lo que Dios quiere que sea, porque sé que Dios quiere mucho más, pero gracias a Dios pude encontrar mi lugar, ¿sí? Y si vos estás buscando tu lugar, yo te recomiendo que le pidas a Dios y que lo puedas buscar con tu corazón, porque quizás yo no lo vi, pero Dios lo vio, y quizás en ese momento yo decía, Señor, pero yo estoy buscando una iglesia y vos me trajiste una célula, la pieza de la pastora Desi, que la pastora Desi, que la amo con todo mi corazón, y él me trajo a una habitación chiquitita donde éramos 20 sentados en la cama de la pastora Desi, pero hoy por hoy es una iglesia grande, muy grande y llena de amor, y yo sé que hay un lugar esperando por vos, y hoy por hoy yo puedo servir en esa iglesia, puedo ser un miembro activo, puedo estar ahí, estoy trabajando con los líderes, trabajando con los jóvenes, de hecho soy pastora de jóvenes hoy por hoy, así que yo te invito a que busques tu lugar, que puedas congregar, que puedas buscar un lugar, que hay personas que te aman, que hay personas que están dispuestas a abrirte las puertas de su casa, de donde sea, que hay personas que están dispuestas a llevarte una palabra de Dios, y yo sé que tu lugar existe, ¿sí? Esto es lo importante de congregarse. Yo tenía esa necesidad de congregar, de estar en algún lugar, de pertenecer a algún lugar para poder ejercer, no por pertenecer, sino porque yo sabía que Dios me estaba pidiendo más, que Dios necesitaba más de mí, aparte de mi confianza, porque si bien yo le confié lo más valioso que tenía, que era mi hijo, pero yo creo que Dios quería algo más, ¿sí? Así que te invito a que vos también puedas hacer lo mismo, que vos también puedas confiar en Dios y que puedas decirle, Señor, yo quiero más de vos, quiero que vos tengas más de mí, quiero poder servirte y quiero encontrar el lugar a donde pertenezco. Yo sé que Dios va a poner ese lugar, que Dios va a poner esos pastores, que Dios va a poner esa casa, y que Dios te va a hacer dar frutos en el lugar donde menos te lo esperas. Así que bueno, te bendigo y espero que te haya gustado, y bueno, ya vamos a grabar más historias, porque sé que entre medio de todas estas seguro les quedaron preguntas, y qué pasó con esto y qué pasó con lo otro. Tengo todas las respuestas, pero por ahora solamente vamos a hablar de esto.